A fines de 1923, un joven oficial del ejército rumano paseaba por la ciudad de Iași, al noroeste del país, cuando se detuvo ante el escaparate de un ropavejero. Entretenido, contemplaba 1001 artículos de escaso valor cuando apareció entre los objetos un rostro encantador, orlado de una llamativa cabellera roja que le sonrió. El paseante se llamaba Carol de Hohenzollern-Sigmaringen y era el heredero de la corona de Rumanía. La bella aparición, Magda Wolf, era la mujer que iba a costarle el trono. Carol estaba destinado por su padre en aquella pequeña ciudad de provincias rumana a fin de alejarle de la corte de Bucarest. Era la solución que Fernando I de Rumanía había encontrado para acallar el escándalo que había producido el matrimonio morganático de su primogénito con la hermosa Juana María Sisi Lambrino, una damisela, hija de un coronel del ejército, por cuyo amor el joven príncipe había desertado del ejército en plena Primera Guerra Mundial, para cruzar la frontera rusa y contraer matrimonio clandestino en Odessa, Rusia. Ni que decir tiene que un año después de acabar la contienda, el matrimonio se había anulado y el rey había condenado públicamente a su heredero bajo la acusación de haber sido indigno de su alta misión. Como castigo, había desterrado a Carol a los Cárpatos mientras se prohibía a Sisi Lambrino que volviera a pisar territorio rumano. Si bien se le otorgó una espléndida pensión que aumentó cuando en 1920 nació su hijo Mircea. Poco después de la FER, Lambrino, en un intento desesperado de conseguir que su hijo y heredero sentara la cabeza, Fernando I de Rumanía había concertado su matrimonio con la princesa Elena de Grecia. La boda tuvo lugar en 1921 y 7 meses después nació un niño prematuro que estaría llamado a ser el último rey de Rumanía, Miguel. El matrimonio estaba destinado al fracaso. Al fogoso temperamento del heredero se contraponía la conducta recatada y fría de su esposa, quien creyó cumplida su misión al dar a luz al heredero y desde entonces vivió alejada de su esposo. De hecho, no le faltaban razones para hacerlo, ya que era vox populi los múltiples romances de Carol con mujeres de toda clase y condición, y especialmente su sonado idilio con la bailarina Miguel Marcovici, quien le dio un nuevo hijo, Mirel. No es de extrañar, pues, que a fin de poner fin a su escandalosa conducta, el rey enviara a su heredero a provincias y concretamente a Iași. Con lo que no contaban ni Fernando ni María de Rumanía era que precisamente en su destino iba a encontrar a la mujer que, a decir de muchos, sería su perdición. La bella desconocida que el príncipe descubrió tras el escaparate de Iași se llamaba Magda Elena Wolf, si bien se hacía llamar Elena Lupescu. Sus padres, un judío de origen alemán que rumanizó su apellido por Lupescu y una bailarina de etnia gitana, residían en Iași, donde habían abierto un bazar de objetos de segunda mano y allí, el 15 de septiembre de 1902, nació su hija Magda. Más que bella, Elena Lupescu era extraordinariamente atractiva y, pese a su juventud, dominaba las artes de la seducción con una asombrosa habilidad. Tanta que tan solo unas semanas después, cuando Carol regresó a la corte de Bucarest, la joven Lupescu ya le acompañaba en calidad de amante. En principio, se creyó que era una nueva aventura del heredero. Sin embargo, el idilio fue progresando hasta el punto de hacerse del dominio público y llegar a la prensa, que de inmediato recogió los volcánicos amores del príncipe Carol con la explosiva pelirroja. Tanto se indagó sobre ella que un avezado reportero de la entonces recatada prensa rosa descubrió que Magda Elena Lupescu estaba casada desde hacía 3 años con un militar de apellido Tampeanu del que nunca más se tuvo noticia. Nada de esto importaba a Carol. Tampoco que su esposa Elena se retirara al campo con su hijo Miguel, o que como respuesta a la partida de la princesa consorte, su padre expulsara del país a la Lupescu. Con la excusa de acudir a las exequias de la reina madre de Inglaterra, Carol salió de Rumanía para encontrarse en París con su amante.
Desde la capital francesa envió a su padre una carta a la que adjuntaba su renuncia a todo derecho sucesorio. Posiblemente pensó que no la aceptaría, que su aventura quedaría en nada como había sucedido con Sisile Ambrino y que su adorada Helena acabaría compartiendo su corona. Se equivocaba. Fernando I no solo aceptó su renuncia, sino que ésta fue acogida con júbilo por un amplio sector político al tiempo que se nombraba heredero al pequeño Miguel, su hijo. Era enero de 1926. Un año después, a la muerte de Fernando I, se entronizó a Miguel I como soberano de Rumanía. Y puesto que solo tenía 6 años, se instituyó un consejo de regencia. Pero la opinión pública es mudable y tras 2 años de vacilaciones, el clamor popular obligó al primer ministro a reclamar a Carol para que ocupara el trono. Eso sí, con la condición de que Madame Lupescu no pisara tierra rumana. La apasionada pareja pareció aceptar lo que el destino les imponía, pero no por ello dejaron de jugar sus cartas. En París, Magda dio una rueda de prensa en la que aseguraba que pese a la distancia, nada ni nadie podría destruir el amor que el rey y ella se profesaban. Aseguró que no podría soportar el dolor que le causaba su ausencia e incluso coronó su performance con un desvanecimiento bien calculado. Por su parte, Carol insistía ante sus ministros en que no podía gobernar sin tener a su amada cerca. En consecuencia, 3 semanas después, la favorita regresó a Bucarest. La reina Helena abandonó el país y el primer ministro dimitió. Comenzaron las manifestaciones contra Madame Lupescu, como se hacía llamar, a la que tildaban de loba judía. Llegaron incluso a quemar su imagen en público, pero Magda, impertérrita, no solo permanecía junto a Carol, sino que comenzó a intervenir en política y a repartir prebendas entre sus allegados. Las protestas en una Rumanía que era fiel reflejo de la Europa de entreguerras fueron increscendo. La Garda de Fier, Guardia de Hierro, una organización similar a las falanges nazis, la hizo víctima de su antisemitismo e incluso llegó a atentar contra su vida, si bien la suerte la libró de las balas que se incrustaron en la carrocería de su automóvil y que llegaron a traspasar su bolso de mano. Herida en su orgullo, influyó decisivamente en Carol para que aumentara sus poderes gubernamentales y en 1938, tras declarar nulas las elecciones, acabara por ser un dictador coronado. Para reforzar su posición, creó la Straja Tari, Milicias de la Patria, una organización de carácter ultraderechista. De nada le sirvió. En septiembre de 1940, la Guardia de Hierro irrumpió en Palacio exigiendo la abdicación de Carol en su hijo Miguel, quien nuevamente volvió a ser proclamado rey. A cambio, se permitió que Carol II, una vez destronado, saliera del país con sus pertenencias personales. Así lo hizo, pero surtió su equipaje con objetos y joyas de gran valor, además de reservas de oro y dinero del tesoro público, famosas pinturas de Tiziano y algún que otro Greco. No encontró objeción alguna para hacerlo. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a que Magda Lupescu saliera del país. Convencidos de que, pese a la prohibición, acompañaba al rey, un grupo de paisanos se dirigieron a la frontera con la intención de detener el tren en el que viajaba el depuesto soberano. Enterado de ello, Carol no tuvo otra idea mejor que esconder a Magda en el interior de una bañera portátil y sentarse encima hasta cruzar la frontera. Desde entonces, Carol y Magda emprendieron una vida frenética plena de lujo, diversión y frivolidad, viajando por toda América y recorriendo diversos países de Europa. Todo pareció quebrarse cuando en 1947, durante una estancia en Río de Janeiro, se diagnosticó a Magda una leucemia. Convencido de que se encontraba a las puertas de la muerte y puesto que su divorcio de la reina Helena era ya un hecho, Carol accedió a casarse con ella. Súbitamente, tras el matrimonio, la enferma recobró la salud. Años más tarde, se descubrió que había pagado 100.000 cruceiros a un analista para que intercambiara una muestra de sangre de un paciente con leucemia con la extracción a la que ella se había sometido. Evidentemente, un médico certificó la enfermedad y la posterior curación. 100.000 cruceiros debieron parecerle muy poco a la hija de un humilde ropavejero si con ello conseguía el pasaporte para cruzar el mundo como Su Alteza la princesa Helena Magda de Hohenzollern. Ya como marido y mujer, Carol y Magda se retiraron a una lujosa villa en Estoril, Portugal,
donde continuaron con su agitada vida social y frecuentaron al resto de soberanos exiliados que se encontraban en la villa portuguesa: los reyes de Bulgaria, la familia real italiana, los condes de Barcelona, los condes de París y sus hijos. En 1953, el rey Carol sufrió un infarto de miocardio y falleció repentinamente. Desde ese momento, Magda Lupescu inició una febril carrera por conseguir que se reconociera su estatus frente a las demandas del legítimo heredero, Miguel, por entonces también exiliado, que se veía privado de una herencia que le correspondía. Otro tanto hizo Mircea Lambrino, sin que obtuviera resultado alguno. Magda Lupescu sobrevivió al rey Carol 24 años. No volvió a pisar tierra rumana. Solo regresó a su país cuando, en 2003, se repatrió su cuerpo junto con el de Carol desde Lisboa a Bucarest, concretamente desde la Basílica de São Vicente de Afora, donde habían sido enterrados, hasta el tradicional mausoleo de los reyes rumanos en Valaquia. No obstante, los restos de Madame Lupescu no reposan eternamente junto a los de quien fuera rey de Rumanía. Mientras Carol I fue sepultado en el Panteón Real del monasterio de Curtea de Argés, Elena fue enterrada en el cementerio del monasterio, muy lejos de una capilla real en la que, contra lo que ella sostenía, no tenía derecho a estar.